Clase número 3 de Introducción a la Sagrada Escritura. Estamos en la primera parte de nuestro temario. El objetivo que nos hemos planteado de recorrer la geografía bíblica, esos lugares que fueron siendo escenario de la revelación de Dios, sobre todo lugares en donde asistió, vivió Jesucristo, que siguen siendo fundamentales para comprender el texto de la Sagrada Escritura. La última clase, la clase número 2, estábamos viendo la geografía de Jerusalén. Vamos a continuar ahí justamente donde nos quedamos y lo hicimos en el templo de Jerusalén. Estábamos repasando lo que fue Jerusalén en tiempos de Jesús. Ahora nos vamos a ir allí a un ladito del templo de Jerusalén. Se encuentra esto que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos. Tenemos ahí un olivo, dice la tradición, que de cientos de años. Ahí se encuentra la capilla en el huerto de Getsemaní, la capilla conocida como la Capilla de las Naciones. Y aquí, según la tradición, Jesús oró y Jesús fue capturado para posteriormente ser llevado a lo que nosotros conocemos como la Pasión de Jesucristo. Se encuentra a un lado del torrente Cedrón, a un ladito allí en el Monte de los Olivos. Jesús fue conducido a los juicios. Después fue crucificado en lo que conocemos como el Monte Calvario. Ahí en el Monte Calvario, a un lado, fue sepultado. Dice el Evangelio que en una roca cavaron su tumba, ahí depositaron el cuerpo y de ahí mismo resucitaría. Hoy, en la actualidad, en la ciudad de Jerusalén, tenemos un templo que se llama el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro lo tenemos aquí. Nosotros, esta es la puerta de entrada. Tiempos de las cruzadas, Saladino quería cerrar este templo del Santo Sepulcro, puso el cierre a una de las puertas, decían que esta era la puerta de acceso, esta otra era la puerta de salida. Para los que estaban allá adentro, decía Saladino, vamos a dejarlos que salgan. Y estaban saliendo, pero jamás se vació el templo del Santo Sepulcro y por eso esta puerta se quedó sin sellar como esta otra. La gente sigue teniendo acceso en esta parte de aquí. En el interior tenemos lo que se llama la Anástasis. Este templo hacia el interior, en donde según la tradición estaba el Santo Sepulcro y por lo tanto el lugar de la resurrección de Jesucristo. Es una capillita pequeña dentro del enorme templo del Santo Sepulcro. Aquí resucitaría Jesús, aquí estaría la roca, la piedra en donde fue colocado el cuerpo de Jesús, en donde las mujeres el primer día de la semana, según el relato de los evangelios, vinieron a buscar a Jesús para ungirlo y ya no estaba. Viene después ese querigma, el anuncio del querigma, no está aquí, ha resucitado. Por eso, muy importante y significativo este lugar para nosotros que creemos en la resurrección. Se encuentra en Jerusalén el Santo Sepulcro. Dentro del Santo Sepulcro, este lugar que se conoce como la Anástasis, el lugar de la resurrección del Señor. Si nos vamos un poquito más al sur de Jerusalén, tenemos la ciudad actual de Belén. Y en Belén tenemos este santuario, este templo del santo nacimiento del Señor. Aquí es la iglesia de la Natividad, la Natividad de Jesucristo. Si ustedes se fijan, es un templo muy antiguo. Dicen que este es el templo más antiguo de la cristiandad. En tiempos del dominio bizantino, cuentan que los bizantinos andaban destruyendo absolutamente todo lo que encontraban a su paso, pero cuando llegaron aquí a la iglesia de la Natividad, dice que vieron un cuadro pintado, una pintura con uno de los suyos. Eran los que nosotros conocemos tradicionalmente como los Reyes Magos, estaban dibujados al interior y ellos dijeron, bueno, aquí hay uno de los nuestros, quizás aquí se ha venerado algún dios de los nuestros y por eso respetaron este templo y se ha convertido así, según la tradición, en el templo más antiguo de la cristiandad, la iglesia de la Natividad en Jerusalén. Esta puertita muy pequeña la cerraron y decían, pues que nadie entre aquí, pero vamos a dejarle una puerta de acceso para que entren los animales. Es una puerta muy bajita y entonces la cristiandad lo ha dejado así porque dice siempre que alguien quiere entrar a esta iglesia de la Natividad tiene que agacharse, como la puerta es muy pequeñita, se agacha. Y dice, este es un modo de hacer que la gente haga una reverencia al entrar a esta iglesia tan importante para nosotros, porque aquí viene la encarnación del Hijo de Dios, aquí se da el nacimiento de Jesús según la carne, de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Por eso la iglesia de la Natividad sigue siendo para nosotros importante. Aquí está en Belén, al sur de Jerusalén.
Esta es la ciudad actual de Belén, se alcanzan a ver. Fíjense, me gusta que vean el paisaje, un paisaje semidesértico, se fijan montañoso pero rocoso, no hay tanto verde. En la época del año que estaba aquí no se veía mucho. Aquí andaban los pastores, quizás podemos imaginarnos las escenas, los pastores cuidando a sus ovejas en estas montañas, cuando viene el anuncio de los ángeles que ha nacido, que se ha encarnado el Hijo de Dios, que ha nacido aquí en la ciudad de David, el Hijo de Dios. La ciudad de Belén, pues, al sur de Jerusalén. Hemos visto ya toda esta parte de aquí, la costa, hemos visto la parte de la montaña central, desde la Alta Galilea, Samaria y la parte montañosa de Judea. Comenzando en Jerusalén, nos hemos ido a Belén, más abajo estaría Hebrón, no hemos visto fotos, pero hay que identificar la ciudad. Ahora nos vamos a ir a esta parte de aquí que se llama la depresión del Jordán. Es la parte de el río, la parte de los lagos, vamos a ir viéndolos. Tenemos lo que se conoce como la Gran Fosa Tectónica y es una ruptura de la plataforma afroarábiga, es decir, porque comienza en África y transcurre a lo largo de toda Arabia. Como resultado de presiones orogénicas se dio un lugar al hundimiento, que es la fosa más profunda de la corteza terrestre. Viene desde Siria, atraviesa el Líbano, se prolonga por todo el valle del Jordán, llega al Mar Rojo y continúa hasta los grandes lagos acá en África, en esta región. Aquí alcanzamos a ver Egipto, el delta del Nilo, todo el río Nilo. Y tenemos el Mar Rojo, tenemos lo vamos a ver más un momentito más adelante, el Mar Muerto, el río Jordán y el lago de Galilea. Sigue hasta la parte norte por la región siria. Es un gran hundimiento. Esta parte de aquí, el mar Mediterráneo, es nivel del mar. Esta parte de aquí está más abajo del nivel del mar. Las montañas, la montaña que tenemos aquí nosotros en esta parte de Israel, contienen el agua de tal manera que aquí en este hoyo no se inunde por el mar Mediterráneo. Si no se hubiera hundido, se hubiera inundado todo esto de agua, pero por las montañas estas no alcanza a entrar el mar Mediterráneo a este gran hundimiento. Aquí estamos a nivel del mar, aquí vamos a ver que estamos hasta menos 400 metros bajo el nivel del mar. Un hundimiento grande, que es el hundimiento más grande en la corteza terrestre. Nos vamos a la parte norte, aquí tenemos otra vez, identificamos el mapa de lo que nosotros estamos denominando Israel, y aquí tenemos lo que nosotros conocemos como la depresión del Jordán. Tenemos una separación, las fuentes en la parte norte donde nace el río. Nos vamos a este pequeño laguito que es, aquí dice el lago del Julé o el lago del Ule, el lago de Genezaret o mar de Galilea también en los evangelios, el río Jordán, y vamos a llegar hasta la parte sur en el Mar Muerto. Nos vamos a la parte norte, vamos a ir a las fuentes del Jordán, al lago del Ule, el primer tramo del río Jordán y luego el mar de Galilea. Vamos a la parte de acá de arriba, a una ciudad, un pueblito actual que se llama Panias, o también en el evangelio que aparece como Cesarea de Filipo. Allí en Panias o Cesarea de Filipo nace el río Banias, le da su nombre, y encontramos esta gran roca y lo que se conoce como las puertas del infierno. Esta gran roca es una montaña, si se fijan, completamente rocosa, pero aquí está esta especie de cueva. Aquí había un hundimiento, una fosa grande que se le conocía como el Hades o las puertas del infierno. Aquí lo tenemos de otra perspectiva, la gran montaña rocosa y aquí las puertas que se conocen como las puertas del infierno. Fíjense cómo está labrada la montaña, tenían nichos, tenían ahí altares para los dioses paganos, para el dios Pan, era el dios de la región de aquí de Panias. En época de quizás de los emperadores romanos, en tiempos de Jesús, quizás tendríamos esta es una reconstrucción, una foto que está allí en el mismo lugar. Y teníamos este santuario que se llamaba el santuario del dios Pan. Estaba en donde están precisamente las puertas del infierno. Ahí se adoraba a este dios. Aquí tenemos un teatro al estilo romano. Tenemos los nichos que veíamos hace un momento, labrados completamente en la roca. Se alcanzan a ver todavía aquí en la actualidad. Esto que estaría en tiempos de Jesús. Esto es muy interesante porque Jesús va a Cesarea de Filipo. Podemos leerlo en el Evangelio.
cuenta que Jesús fue a Cesarea de Filipo y les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos le respondían, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otro que alguno de los profetas. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro la conocemos, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, le manda no decírselo a nadie hasta que hagan la experiencia cada uno para que no vayan a confundir el tipo de mesianismo que tiene. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, quiero hacer lectura literal directamente de la Sagrada Escritura para que veamos el contexto y el porqué, la importancia de este pasaje para entender también el Evangelio. Cuenta el Evangelio de San Mateo que después de esta pregunta, Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le va a responder, capítulo 16, en el versículo 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Si me regreso un poquito, aquí tenemos, tú eres Pedro, tú eres esta piedra. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, el Hades, no prevalecerá sobre ella. Si nosotros vemos aquí este hundimiento, se ve oscuro hasta acá, hasta abajo, por la profundidad, no ha podido derrumbar esta tierra. Jesús, quizás aquí en Cesarea de Filipo, viendo esto, este contexto natural, le dice a Pedro, mira, tú eres como esta roca firme, esta roca dura, y las puertas del infierno nunca van a poder derribarte, no prevalecerán, no podrán contra esta iglesia que yo edificaré sobre esta roca. La vemos aquí todavía más grande, vean la inmensidad de la roca. Esta es la roca de Pedro. Estas son las puertas del infierno, nunca podrán con esta iglesia que va a ser edificada sobre la roca de Pedro. Entendemos pues el contexto, conocer las ciudades, conocer la geografía nos ayuda todavía a conocer mejor el texto bíblico. Allí nace el río Jordán, dice uno de los salmos, todas tus olas, tus cascadas están pasando sobre mí. Ahí tenemos cascadas en el río Banias. Y se van formando las fuentes, se va formando el río Jordán, aquí mana el agua, va saliendo, viene bajando de acá de las montañitas, viene siguiendo este trayecto y llega hasta este pequeño laguito, ya casi inexistente en la actualidad, se le conoce como el lago del Ule, al norte del país de Israel. El valle del lago del Ule estaría en esta región de aquí, baja todavía el río, y vamos a llegar al lago de Galilea. El lago de Galilea, lago de Genesaret, lago de Tiberíades, dependiendo de los evangelios tienen alguna denominación, tiene una longitud de 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. No es un mar en el sentido propio de la palabra, pero los evangelios así lo mencionan. Thalassa, dicen mar, es decir, una barrera infranqueable, es la división entre los pueblos paganos y los pueblos judíos. Por eso es importante la denominación de mar, sobre todo en el Evangelio de Marcos le hablan de mar y lo va separando, el mar de Galilea. Allí en el entorno del lago de Galilea hay muchos lugares que aparecen en el Nuevo Testamento. Empezamos a identificarlos. Del río Jordán hacia la derecha tenemos Betsaida, probablemente de donde eran originarios Pedro, Andrés, Bet, Tzados, la casa del pescador, en hebreo, Betsaida, pegado por lo tanto al mar. Tenemos Cafarnaúm, el lugar de la residencia de Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo dice que Jesús se trasladó a vivir allí, a Cafarnaúm. Dice, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir en Cafarnaúm. Capítulo 4, versículo 13. Deja Nazaret, acá tenemos Nazaret, más en la montaña, en la parte montañosa, lo vimos ya antes, deja Nazaret y se viene a vivir a Cafarnaúm, un pueblo también de pescadores, probablemente allí a la casa de Pedro. Tenemos Tabga, donde según la tradición Jesús multiplicó los panes. Tenemos Magdala, nos suena por María Magdalena, María sería de aquí, Magdala. Tiberíades, una ciudad dedicada a Tiberio, por lo tanto una ciudad pagana. Tiberio era un emperador romano y allí
pues se daban cita a autoridades romanas, etcétera. En el Evangelio no se menciona. A nosotros nos suena porque la designación del lago a veces es el lago de Tiberíades, pero en el Evangelio nunca aparece Jesús visitando esta ciudad, la ciudad de Tiberíades. Tenemos ahí más pueblitos, Caná por convertir el agua en vino. Tenemos aquí Naim, ya los vimos desde otra perspectiva porque están ya más en la parte montañosa. A nosotros ahorita nos interesa aquí el lago. Ahí tenemos los kilómetros, 21 kilómetros por 12. Es un mar de agua dulce. Esto es muy importante, agua dulce, por lo tanto se utiliza para los riegos de las cosechas. Se utiliza para el consumo incluso humano. Hay pesca. De aquí los pescadores venían a sacar el pescado y lo distribuían a lo largo de Israel. El río Jordán entra por el norte y sale aquí en esta parte sur. Ahí tienen el lago de Galilea en una vista actual. Un lugar bonito, emblemático, porque muy verde en sus alrededores, lleno incluso de flores. Lo vemos aquí, las montañas ya del otro lado del lago de Galilea, y aquí lo vemos con una vista preciosa. Sigue habiendo pueblitos aquí a los alrededores, y ahí tenemos el lago de Galilea, donde Jesús andaría mucho pescando. Las tradiciones lo cuentan incluso caminando sobre las aguas, con su propio sentido, con su propia interpretación, pero allí anduvo Jesús. Ahí lo vemos, un acercamiento un poquito más. En la época de Cristo, dicen, se quedó sepultada una barca. Es muy probable que el lago de Galilea bajó mucho, dejaron una barca por ahí que se llenó de lodo, el mar volvió a subir de nivel y la sepultó. Muchos años después, hasta el siglo pasado, siglo XX, el mar volvió a bajar y se encontraron los restos de esta barca. Cubiertas por el lodo, la rescataron y nos sirve para hacernos una idea de cómo eran las barcas en tiempos de Jesús. Ahí tenemos cuando la estaban reconstruyendo, la estaban rescatando, y la llenaron de espuma para mantener los restos, mantuvieron los restos intactos, y en base a eso pudieron hacer una reconstrucción de cómo serían las barcas en tiempos de Jesús. Esto se encuentra ahí en un museo en Magdala, y aquí tenemos la reconstrucción. Vean cómo serían las barcas con su vela, con sus remos, y en esta parte de aquí andaría quizás Jesús, los discípulos en la pesca, rema mar adentro, le dice Jesús en el Evangelio de San Lucas a Pedro. Después las pescas milagrosas, podemos recordar nosotros Jesús yendo a la otra orilla en la barca. Sí, muchos episodios relatados en el Evangelio tienen que ver con Jesús en el mar de Galilea, en estas barcas o barcas similares a este tipo de barca que tenemos aquí en esta ilustración. Jesús residía, según el Evangelio, les digo, en Cafarnaúm. Aquí tenemos las ruinas de Cafarnaúm. Esta partecita de aquí, en la actualidad, Tierra Santa, muchos de los lugares santos están custodiados por los franciscanos. Ahí tenemos un convento franciscano, y aquí tenemos un templo, una capilla que se construyó encima de los restos en donde probablemente estaba la casa de Pedro y por lo tanto donde vivía Jesús. Aquí alcanzamos a ver una sinagoga ya posterior a la época de Jesús, pero donde probablemente estaba la sinagoga de tiempos de Jesús. Así serían las ruinas. Aquí tendríamos restos de una basílica bizantina, pero construida sobre lo que sería la casa de Pedro. Aquí tenemos las ruinas de la sinagoga, y esto sería en tiempos de Jesús, Cafarnaúm. Esta es la sinagoga de Cafarnaúm. Les digo, es una sinagoga ya posterior. Se ve en la piedra, la cantera, las columnas, la talla. No sería de tiempos de Jesús, pero estaría construida sobre la sinagoga en tiempos de Jesús. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, el discurso del pan de vida del Evangelio de San Juan, se narra que fue aquí en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús visitaba la sinagoga continuamente, sería esta sinagoga de Cafarnaúm. Y ahí tenemos las ruinas de la casa de Pedro. Todo esto son ruinas de tiempos de Jesús, y aquí en la parte baja, este templo está construido sobre, fíjense cómo estas columnas se construyeron para no dañar las ruinas, y el templo el piso es de cristal. Por lo tanto, cuando uno entra a este templo, se ve hacia abajo, y aquí están las ruinas de lo que sería la casa de Pedro. Esto es la Basílica Bizantina, sobre la que está construida en la actualidad esto. En tiempos de Jesús sería así. La casa de Pedro, aquí entrarían un patio
que comunicaba diferentes estancias donde vivían muchas familias. No solamente viviría Jesús, vivía la suegra de Pedro, quizás a lo mejor familia de Andrés, más familias que estaban ahí cercanas. Y entonces esto es donde se daba culto, probablemente donde Jesús enseñaba, donde Jesús recibía. Si nos acordamos, por ejemplo, cuando van a ver a Jesús y descuelgan a un enfermo, por ejemplo, por el techo, quizás este sería el cuarto donde Jesús recibía, donde la gente venía a escucharlos, etcétera. Los evangelios relatan que Jesús recibía ahí en la casa a gente. Pues aquí los tenemos, aquí tenemos esta reconstrucción de lo que sería la casa de Pedro, y donde después se construiría la Basílica Bizantina. Si bajamos un poquito más hacia el sur, dejamos el lago de Galilea y nos vamos al río Jordán. Este es el río Jordán. Miren, aquí tenemos una vista aérea del río Jordán, los cauces, todo alrededor sembradíos, donde va fluyendo el río hay vida, el río Jordán. En la actualidad, ahí cerca de Jericó tenemos nosotros el lugar donde la tradición sitúa, que fue el bautismo de Jesús. Todavía mucha gente viene, hace una especie de renovación de las promesas bautismales, se sumergen aquí en el río Jordán para recordar el bautismo. Esto, según la tradición, pues fue donde Jesús se bautizó o fue bautizado por Juan el Bautista. Allí a un lado de esto tenemos un oasis, un lugar precioso que es Jericó. Jericó es muy importante porque es la ciudad más antigua del mundo. Tenemos vestigios del año 8000 antes de Cristo. Aquí visitaría Jesús Jericó. Los evangelios a veces lo ponen, el evangelio de Marcos, por ejemplo, lo pone atravesando muy rápido Jericó, pero en el evangelio de Lucas escuchamos que Jesús visita Jericó y va a la casa de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Que Zaqueo estaba en un árbol, se tuvo que subir para alcanzar a ver a Jesús. Jesús le dice, baja porque tengo que hospedarme en tu casa. Lo lleva a la casa de Zaqueo aquí en Jericó. Pero también podemos recordar pasajes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, viene caminando por el desierto y llegan aquí a Jericó. Es el primer lugar que van a conquistar de la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes de los exploradores que mandan a Jericó? La toma de Jericó con el ejército dándole vueltas, el sonido de las trompetas, y toman posesión de Jericó. Entonces, un oasis, una ciudad de ricos que a lo largo de la historia pues ha sido muy recordada, visitada, un oasis en medio del desierto. Tenemos esto verde, tenemos esto atractivo que llama la atención. La parábola del buen samaritano, un hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó. Decimos bajaba porque Jerusalén está arriba en la montaña, mientras que Jericó ya está a un lado del Mar Muerto, por lo tanto está en lo que conocemos como la depresión del Jordán, está mucho más abajo. Ahí tenemos vistas de las palmeras muy famosas de Jericó. Esta foto está tomada desde la montaña que se conoce como el Monte de las Tentaciones, da hacia Jericó. Ahí tenemos donde según la tradición Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan ustedes que dice una vez que Jesús fue bautizado? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí pasó 40 días, 40 noches, al fin sintió hambre. Recordamos las tentaciones. Las tentaciones no fueron en un desierto como podemos pensar nosotros, de montañas arenosas. El desierto de Judea es un desierto más de este tipo, montañas pero áridas. Si ustedes se fijan, hay muchas cuevitas, lugar donde habitan animales, muchos de ellos ponzoñosos, pero no tenemos ni una plantita, si se fijan, roca, dura, firme, pero sin nada verde a su alrededor, el desierto de Judea. Todo esto que estamos viendo lo podemos ver al lado de lo que conocemos nosotros como el Mar Muerto. Si se fijan, aquí está Jericó, a un ladito. Para llegar a Jerusalén, la gente se venía por todo el Valle del Jordán, llegaba a Jericó y subían hacia Jerusalén. Lo más alto aquí Jerusalén, bajar a Jericó, y luego teníamos aquí el Mar Muerto. Del otro lado tenemos el Monte Nebo. Aquí fue donde Moisés se subió para alcanzar a ver la tierra prometida. La alcanzó a divisar, pero no pudo entrar en ella. Aquí se quedó en el Monte Nebo. Después toma las riendas Josué y los introduce aquí, por esta parte de aquí. Cruzan el río Jordán y llegan al Valle de Jericó. El Mar Muerto, todo esto lo tenemos aquí. Es llamativo porque la superficie del Mar Muerto está, aquí dice, a 400 metros bajo el nivel del mar.
Imagínense ustedes el el mar Mediterráneo 400 metros más alto que la superficie esta de aquí. Mide 75 kilómetros de largo, todo esto por 16 de ancho. Y la salinidad del agua alcanza el 26%. Es decir, es un mar salado completamente. Si nosotros hemos visto la playa en algún lugar, el mar, pues tiene una salinidad a lo mejor del 4%. Aquí el mar muerto tiene un 26%, con sedimentos de azufre y fosfatos. No hay seres vivos en el agua, está todo completamente salado. Y tampoco en las orillas, ya lo vimos, no hay vegetación, no hay seres vivos en las orillas. Se pueden ver incluso bolas de brea flotando en el agua, agregados de sal, se ve todo allí. Aquí tenemos una vista del camino que va hacia el Mar Muerto. Aquí dice nivel del mar. Cuando uno viene bajando de Jerusalén por la carretera, llega al nivel del mar. Y entonces aquí ya todo lo demás está bajo el nivel del mar. Hay que bajar 400 metros de aquí hacia abajo para llegar al Mar Muerto. Pero, insisto, vean el desierto. Este es el desierto de Judea. Este es el Mar Muerto. En apariencia se ve el agua normal, pero si la gente entra, empiezan a flotar. Por los agregados de sal, hace flotar el cuerpo. La tradición es que vienen, se ponen a leer el periódico como si estuviesen en una cama flotante, en una cama de agua. Y las orillas, vean los agregados de sal. Así se ven algunas orillas, ponen algunos lazos ahí para evitar que los que se meten al agua se vayan a lo más profundo. Está todo lleno de sal. No hay vida ni dentro del Mar Muerto ni en las orillas porque está lleno de sal. Allí cerquita del Mar Muerto, tienen ustedes aquí este mapa. A un lado del Mar Muerto tenemos este lugar importante que se llama Qumran y un poquito más hacia el sur tenemos otro lugar importante que se llama Masada. Qumran importante porque aquí se encontraron estos vestigios, estas ruinas de lo que sería un scriptorium. Un grupo de personas, cuentan algunos que probablemente esenios, se vinieron a vivir aquí. La secta de los esenios probablemente, no está demostrado aún, o hay dudas. Vivieron aquí, había fosas para hacer los baños rituales, pero se dedicaban a la copia de las escrituras sagradas. Cuando en el año 70, lo veremos en mi historia, llega el Imperio Romano y destruye Jerusalén, muchos huyen. Y las personas que aquí tenían sus escritos sagrados considerados de mucho valor, van y los esconden a unas cuevas que están aquí muy cerquitas de estas ruinas. Estas ruinas estaban aquí, al lado de esto, y aquí había cuevas, si ustedes se fijan. Ellos suben con los rollos en unas vasijas de barro y los meten en las cuevas. Los romanos acaban con toda la población y esas ollas con los papiros, con los rollos, se quedan aquí en el olvido. Muchos años después, en el siglo XX, los pastores que andaban aquí en una ocasión cuidando ovejas, cabras que se subían acá a las cuevas, intentan sacar a una de las cabras que anda acá adentro y lanzan una pedrada y escuchan que se rompe una vasija adentro. A ellos les llama la atención esto de por qué se rompió una vasija, pensando que es un tesoro monetario, entran y se encuentran con la gran cantidad de vasijas que contienen los rollos que se conocen como los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Son rollos del tiempo de Jesús que nos ilustran que efectivamente las escrituras que nosotros manejamos en la actualidad eran las mismas escrituras que se manejaban en tiempos de Jesús, porque las copias son prácticamente idénticas a las que seguimos manejando nosotros en nuestras sagradas escrituras. El hallazgo que se hace aquí en Qumran ha sido de una gran importancia para la investigación bíblica. Se pueden seguir consultando, están allá en Jerusalén, gran parte de los manuscritos del Mar Muerto, y les digo, han servido para ver cómo eran las escrituras que se manejaban en tiempos de Jesús y ver el contenido de lo que se leía en aquella época, que es prácticamente idéntico a lo que leemos nosotros en la actualidad. Qumran, aquí tenemos unos pedazos de los manuscritos que tenían en aquella época en hebreo, y se cita, dependiendo del número de la cueva,
en donde se encontró la cueva número 1 de Qumran, del profeta Habacuc, probablemente en el número 9, el rollo número 9 del profeta, que se encontró en la cueva 1 de Qumran. Y así se encontraron muchísimos textos, muchísimos rollos, muchísimos pasajes que han servido para hacer una buena reconstrucción. Si nos vamos más al sur, dejamos Masada y dejamos Qumran y nos venimos a esto que se conoce como Masada. La historia de Masada es muy interesante porque es una meseta. Ahí a un lado del Mar Muerto está esta meseta, una montaña enorme, en donde el rey Herodes quiso construirse un palacio. El rey Herodes manda construir aquí unos graneros para tener suficiente comida en lo más alto de la meseta. Aquí hace una primera construcción para que aquí viviera su guardia personal. Bajaban por esta parte de aquí. Aquí hay una segunda construcción y el palacio de Herodes estaba aquí. Aquí era prácticamente inaccesible. Herodes tenía delirios de persecución y como tenía delirios de persecución, pues temía que alguien lo matara. Incluso mandó matar a sus hijos, mandó matar a su esposa. No quería que nadie le arrebatara el poder. Y él pensaba, si en alguna ocasión alguien quiere asesinarme, pues yo vengo y me refugio aquí. Y aquí era prácticamente imposible que alguien viniera. El acceso por esta parte de aquí es imposible para llegar. Había un solo camino que se conoce como el camino de la serpiente, sube hasta acá, pero para bajar aquí por todo esto, pues él tenía su guardia personal, era casi inaccesible, ¿sí? Todo esto sirvió para que en el año 70, debido a la destrucción de Jerusalén de los romanos, la última reducción de los judíos que estuvieron aguantando la persecución de los romanos, vinieron y hicieron un fuerte aquí en Masada. Se subieron aquí a lo más alto, había reservas de trigo aquí en los graneros y por lo tanto pudieron resistir a los romanos en esta parte de aquí de arriba. Vean, si quería subir a alguien a esta parte montañosa, había que subir por esto que se conoce como el camino de la serpiente. Es un camino muy angosto, ningún ejército podía subir por aquí, los que estaban arriba fácilmente lo podían detener, entonces era imposible el acceso. En la actualidad, ustedes ven aquí unos cables, hay un teleférico que sube a uno hasta la parte de arriba más alta de la meseta, pero en la época de Jesús, en la época de los romanos, en la época de los judíos, pues solamente estaba este camino. Era imposible que un ejército subiera por aquí. ¿Qué hizo el ejército romano para acabar con los judíos? Pues rodeó toda la meseta para que ningún judío se les escapara. Aquí se alcanzan a ver todavía restos de campamentos romanos. Esta es una reconstrucción de lo que serían los graneros en tiempos de Herodes. Aquí estaría la primera construcción del palacio y aquí sería el palacio de Herodes. Miren, esta parte de aquí. Esta es la meseta, una gran elevación y arriba plano en donde se podía habitar. Vean ustedes, desde la perspectiva inversa, acá arriba estaría la guardia. Aquí viene el camino para bajar a un primer apartado del Palacio de Herodes y el palacio estaría en esta parte de aquí. Era imposible subir por esto de aquí, no se podía acceder. Vean aquí estos relices de montaña, de roca, no se puede acceder a esto más que por la parte de arriba y Herodes tenía aquí su guardia personal. Aquí se resguardaban los judíos. Acá al fondo se alcanza a ver el Mar Muerto, aquí un pequeño valle y la montaña enorme hacia acá, hacia arriba. Aquí tenemos el cercado que hicieron los romanos para que nadie se les escapara y aquí vemos los restos de los campamentos romanos. Estamos hablando de vestigios del siglo I de nuestra era. Ahorita estamos en el siglo XXI, tiene 20 siglos todo esto de aquí, pura historia. Vean otra vez el desierto, sin prácticamente nada de vegetación. Aquí estaban los campamentos romanos. ¿Qué hicieron los romanos? Como era inaccesible prácticamente esta meseta, me regreso para que la vean, no se puede acceder a ella. Entonces los romanos dijeron, pues vamos a construir nosotros un camino para poder subir y acabar con los judíos. Y entonces los romanos empezaron a construir esta rampa. Vean, esta rampa de aquí es artificial. Empezaron a carrear tierra, llevaban con artillería, para poder subir a la parte más alta de la meseta y acabar con los judíos, con aquellos que se habían rebelado, con los rebeldes judíos, querían acabar con todos ellos y por eso empezaron a construir esta montaña, esta plataforma, esta rampa para subir a lo más alto de la montaña. Aquí la vemos. Esta es la plataforma que fueron haciendo los romanos para poder acceder hasta acá.
Cuando los romanos vienen ya subiendo, los judíos de aquí de arriba se dan cuenta de que es imposible luchar contra un ejército romano, saben que los romanos van a poder acceder a ellos y empiezan a matarse ellos mismos. Eligen a un número de hombres para que mate a los demás, el suicidio no estaba permitido. Entre ellos se van matando y al final solamente queda uno. Él va a ser el último que se suicida. Ahí tenemos rocas que lanzaban desde la parte más alta de Masada para acabar, para que no subieran los romanos, para que no fueran construyendo esta rampa los romanos. Voy a ponerles aquí un discurso, permítanme un segundo. Es un discurso que Flavio Josefo narra referente a cómo defendieron los judíos esta meseta. Les ruego un momentito. Se llama el discurso de Eleazar ben Yair. Y allí en Masada, según el historiador Flavio Josefo, compartió este discurso para animar a la resistencia de los judíos. La pueden leer aquí. Dice Eleazar ben Yair: valientes hermanos, hace tiempo hemos llegado a un acuerdo de no someternos a los romanos, como tampoco a otras fuerzas que quieran dominarnos. Solo ante Dios nos rendimos, solo Él gobierna al hombre con la justicia y la verdad. Ha llegado la hora de realizar nuestras aspiraciones sin caer en la ignominia. Cansados de la esclavitud, no elijamos otra con terribles castigos. Ese sería nuestro destino si caemos vivos en manos de los romanos. Fuimos los primeros en rechazarlos y seremos los últimos en combatirlos. Pienso que Dios hizo justicia con nosotros al otorgarnos la posibilidad de caer y morir como héroes libres. Está en nuestras manos el poder elegir una muerte heroica, nosotros junto a nuestros queridos. No podrá nuestro enemigo impedirlo a pesar de su anhelo de apresarnos vivos. Los romanos querían apresarlos para llevárselos. Tampoco nosotros podemos apresarlos. Por tanto, mueran nuestras mujeres antes de ser profanadas. Mueran nuestros hijos antes de experimentar la esclavitud. Qué felices seremos llevando nuestra independencia hasta los sepulcros y destruyendo con el fuego la fortaleza y todo lo que dentro de ella se encuentra. Ya veían que los romanos iban subiendo por esa rampa y él les da este discurso para soportar. Doloridos y apesadumbrados quedarán los romanos al no podernos atrapar vivos. Los romanos, ¿cuántos años trabajaron para construir esa rampa? Dice, cuando llegan arriba ya no nos van a poder atrapar vivos. Y al comprobar que no gastarán del botín y del pillaje, porque decían, vamos a incendiar todo. Solo provisiones les dejaremos como testigos de que no por hambre ni falta de alimentos encontramos la muerte, sino que fue una acción premeditada, prefiriendo una muerte de libres a una vida de esclavos. Vayamos a la muerte antes de ser esclavos del enemigo. Libres quedaremos al abandonar este mundo, nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos. Después de esto, cuenta el historiador Flavio Josefo, se fueron matando unos a otros, hasta que al final todos los que estaban allí en la parte más alta de Masada mueren. Cuando llegan los judíos, ya no encuentran a nadie, los encuentran a todos muertos. Esta es la historia de Masada. Y con Masada terminamos la geografía. Llegamos a la parte sur de la depresión del Jordán y hacemos un repaso general. Tenemos el mar Mediterráneo, tenemos todos los lugares que ya repasamos, tenemos el creciente fértil, ya se lo saben ustedes de memoria, tenemos el mar de Galilea, tenemos la parte montañosa, la montaña central, Samaria, la montaña de Judea, la depresión del Jordán, el mar Muerto. Aquí tenemos Qumran, aquí se alcanza a ver Masada, ya en la parte sur de todo el país de Israel. Con esto terminamos geografía bíblica. Yo espero que con esta visión general de estos mapas que yo les he ido presentando aquí, pues ojalá que ustedes hayan tenido ya un panorama grande, amplio de la geografía bíblica. Quedan muchos lugares por estudiar, por ver, no tenemos el espacio ni tenemos el tiempo para desarrollarlos en este curso, pero cuando leamos la Sagrada Escritura ya tenemos una referencia geográfica para interpretarla. En el área de los recursos les voy a dejar lo que va a ser la tarea para que investiguen
algunos pasajes bíblicos, algunas referencias geográficas, la Biblia, o mejor dicho, la geografía desde la Biblia. Esa va a ser la tarea. Ahí les voy a dejar yo las notas en el recurso, en los recursos para que ustedes las elaboren. También yo les recomiendo es un video, un documental realmente bonito de National Geographic sobre Jerusalén. Voy a tratar de ponerles el texto, el título completo y si puedo el video. El video tiene derechos reservados, puesto que es de National Geographic, pero es un video que narra el conflicto actual, pero lo que me interesa es que vean los lugares, físicamente hablando, de Jerusalén. Es una experiencia muy bonita y ojalá que tengan la oportunidad de verlo. Aquí les voy a dejar también en los recursos la referencia a ese video de National Geographic. Pues ha sido todo por esta clase, tercera clase de Introducción a la Sagrada Escritura. La próxima clase comenzamos Historia de la Salvación, en la segunda parte de esta clase de Introducción a la Sagrada Escritura. Les encargo sus tareas y ojalá que vayan comprendiendo mejor la Sagrada Escritura al hilo que vamos entendiendo mejor la geografía.